Enseñanza de Anima tu Fe. Meditando en la palabra de Dios. Queremos darte la bienvenida a nuestro canal. En el día de hoy estaremos compartiendo sobre el libro de Josué. Introducción. A los primeros lectores del libro de Josué se les recordó que sus antepasados tuvieron que luchar para ocupar su herencia, puesto que habían enemigos que se oponían a su entrada en la tierra prometida. Pero nosotros también, que vivimos en esta época de la historia, encontramos que tenemos que pelear la buena batalla de la fe, para poder poseer plenamente todos los beneficios de la gloriosa herencia que Dios nos ha dado. Las cosas que vamos a encontrar en el libro de Josué son historia, pero, según las vayamos estudiando, nos daremos cuenta que también nos hablan en un nivel mucho más elevado de cosas que tienen que ver con nuestra salvación. Comprenderemos mejor lo que nuestro Señor Jesucristo ha hecho para introducirnos en nuestra herencia, cómo ha suprimido todo dominio y autoridad, cuáles son los objetivos principales de esta salvación y cómo Dios los está llevando a cabo. También tendremos una visión más clara de los obstáculos con los que nos encontraremos y las luchas que tendremos que mantener antes de llegar a un disfrute pleno de nuestra herencia. Y, por fin, veremos cuáles son los medios milagrosos que el Señor utiliza para llevarnos al triunfo final. Israel era el pueblo escogido por Dios y por eso lo sacó de Egipto, pero, ¿eran realmente creyentes? La cuestión despierta otros interrogantes. ¿Cómo se puede saber si una persona ha sido salvada? ¿Cuáles son las características de la verdadera fe? A continuación leeremos Josué 1, 1 al 11. Aconteció después de la muerte de Moisés siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo: Mi siervo Moisés ha muerto. Ahora, pues, levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie. Desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Eufrates, toda la tierra de los heteos hasta el gran mar donde se pone el sol, será vuestro territorio, nadie te podrá hacer frente. En todos los días de tu vida, como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré, ni te desampararé. Esfuérzate y sé valiente. Porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente, para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó, no te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino, y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Y Josué mandó a los oficiales del pueblo, diciendo: Pasad por en medio del campamento y mandad al pueblo, diciendo: Preparaos comida, porque dentro de 3 días pasaréis el Jordán para entrar a poseer la tierra que Jehová vuestro Dios os da en posesión. Josué y la obediencia a la ley. Josué fue el hombre elegido por Dios para que el pueblo heredara finalmente la tierra prometida, pero era necesario que él cumpliera para ello la ley de Moisés. Esto nos recuerda que nuestra salvación eterna se fundamenta también en el hecho de que Cristo obedeció perfectamente la ley. Ahora, al acercarnos al libro de Josué nos encontramos que los 9 primeros versículos están dirigidos a Josué. Leemos en Josué 1, 6, Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Reflexionemos sobre estas palabras, porque están llenas de la misericordia y la gracia de Dios. De la misma manera que Dios había dado al pueblo un caudillo, Moisés, bien que él no pudo introducirles en la tierra prometida, ahora Dios les provee a Josué, que como recordaremos, es el nombre, Jesús, en griego y significa, Salvador. Este Josué iba a ser el que Dios usara, para que el pueblo heredara finalmente la tierra. Notemos a continuación la insistencia de Dios a Josué para que cumpliera la ley que había mandado por medio de Moisés. Podemos verlo en Josué 1,
7 al 8, solamente esfuérzate y sé muy valiente, para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino, y todo te saldrá bien. Al leer esas palabras, no podemos dejar de pensar en nuestro bendito Señor Jesucristo, porque nuestra salvación depende de su obediencia a Dios. Esta idea aparece en un pasaje en el Nuevo Testamento que se encuentra en Hebreos 5, 7 al 10, y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció aprendió la obediencia, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen, y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. El mismo Hijo de Dios, quien podía dar órdenes a cualquiera de los ángeles, incluyendo el más elevado arcángel, los cuales obedecerían inmediatamente su mandato, no solo se hizo humano, sino que aprendió la obediencia. Eso quiere decir que aprendió lo que cuesta obedecer y, habiendo pagado con ello un precio de sufrimiento muy alto, llegó a estar purificado para ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. ¿Observamos el énfasis de estos versículos en el tema de la obediencia? Primero dice que él aprendió lo que era obedecer, y luego describe nuestra relación con él como creyentes, como una relación de obediencia. ¿Cuáles fueron las implicaciones de esa obediencia? Para saberlo, tendremos que meditar brevemente en Hebreos 10, 5 al 14, por lo cual, entrando en el mundo dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. Diciendo primero, sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales se ofrecen según la ley, y diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, quita lo primero, para establecer esto último. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios, que nunca pueden quitar los pecados, pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre, un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios, de ahí en adelante esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre los santificados. No podemos escapar en este pasaje a la importancia de la obediencia y devoción del Señor Jesucristo. Él vino para hacer la voluntad de Dios y, gracias a que la cumplió plenamente, nosotros ahora hemos podido llegar a ser justificados delante de Dios. Nuestra salvación, por lo tanto, depende de la obediencia de Cristo. Y para comprender cuánto le costó esto a nuestro bendito Señor, tendríamos que leer sus oraciones al Padre en Getsemaní. Y puesto que tal vez Marcos enfatiza este hecho más que los otros evangelistas, leamos Marcos 14, 36 y decía, Abba, Padre, todas las cosas son posibles para ti, aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Palabras breves pero tremendamente solemnes. Fijémonos en la expresión aramea que el Señor emplea, Abba, y que Marcos traduce después por Padre. Esta era la palabra con la que el niño llamaba a su padre, pero debemos cuidar de no traducirlo como papá. Era una palabra con la que el hijo reconocía el amor del padre hacia él y la intimidad de su relación, a la vez que expresaba la dignidad del padre. Ahora bien, escuchemos cómo oraba el Señor Jesucristo. Primero apela al amor del Padre hacia él, para que pase esa copa, y luego añade, todas las cosas son posibles para ti, con lo cual está apelando a su poder. Y no hemos de pensar que el Señor estaba actuando como un hipócrita, diciendo cosas que realmente no sentía, porque el autor de Hebreos nos dice que oró, con gran clamor y lágrimas. Y enseguida continúa su oración diciendo, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú.
A esto precisamente se refiere el apóstol Pablo cuando dice en Filipenses 2:8: y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Por lo tanto, no debemos olvidar que nuestra salvación depende de la obediencia del Señor, lo cual se expresa en una terminología sencilla pero teológica en Romanos 5:19: porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Es un hecho que la desobediencia de un hombre en el huerto de Edén fue suficiente para pervertir toda la raza humana y así constituir pecadores a muchos. Y quizá alguien se queje por tener que sufrir como consecuencia de lo que otro hizo en el pasado, pero Dios contestaría a tal persona que de la misma manera está a su alcance la salvación gracias a lo que hizo uno, porque por la obediencia del Señor Jesucristo, los muchos son constituidos justos. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Igualmente en la epístola a los Romanos, que desarrolla ampliamente los conceptos de salvación y justificación por la fe sin las obras de la ley, encontramos esta misma idea de salvación por la obediencia de la fe. El mandato de Dios a la gente para que se arrepienta exige obediencia y, de la misma manera que comenzamos la vida cristiana con la obediencia, así también tenemos que continuarla. Volviendo, pues, de nuevo a Josué y viendo que Dios le dice que él sería quien introduciría a su pueblo Israel en la herencia y que esto iba a depender de su obediencia a la ley de Dios dada a Moisés, yo no puedo evitar pensar en otro Josué, nuestro Señor Jesucristo, que fue hecho en todas las cosas semejante a sus hermanos, excepto en el pecado, y por cuya obediencia hemos sido salvados y por cuyo poder e intercesión somos invitados a tomar posesión de nuestra herencia. Finalmente, encontramos la respuesta de fe de Josué. No le cabía ninguna duda de que el pueblo entraría en la tierra prometida. Dios le había comisionado para hacerlo y lo haría. Josué 1:10-11. Y Josué mandó a los oficiales del pueblo, diciendo: pasad por en medio del campamento y mandad al pueblo, diciendo: preparaos comida, porque dentro de 3 días pasaréis el Jordán para entrar a poseer la tierra que Jehová vuestro Dios os da en posesión. Y así concluimos con la enseñanza de Josué. Esperamos que esta hermosa reflexión pueda darte la certeza de tu confianza en Dios, ya que sin duda el amor de Dios es tanto que ha prometido bendiciones de manera abundante a los que obedecen su palabra. Gracias por ver nuestro vídeo. Si disfrutaste de este contenido y quieres ver más vídeos como este, no olvides suscribirte a nuestro canal Animatufe. Aquí encontrarás más vídeos de interpretación bíblica, enseñanzas espirituales y aplicaciones prácticas para tu vida diaria. Gracias por tu apoyo. No olvides darle me gusta y compartir este vídeo con tus amigos y familiares.